La década de los 90 es lo que podríamos llamar como la revolución de todo aquello que nació en la década de los 80. Y los héroes no eran la excepción. En 1994 conoceríamos a uno de los más icónicos representantes de esta nueva generación, Earthworm Jim, o Jim Lombriz, como se le conoció en América Latina. Hoy en nuestra cultura conocerá sus orígenes y de cómo fue la caída en el olvido de este mítico personaje. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver Earthworm Jim, la caída de un héroe. Mi nombre es Obelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Corría el año de 1994. La cultura popular estaba en uno de sus puntos más álgidos. Nacía la serie de Friends. En el cine, Forrest Gump se convertía en todo un suceso. Como yo había sido una estrella de fútbol, así que jamás he vuelto a trabajar con el Teniente Dan. Las Arcadias conocerían una de sus franquicias más populares de la época, The King of Fighters. Y el mundo de los videojuegos estaba a punto de dar el salto definitivo a los 32 bits. Nacía la PlayStation. Las plataformas de los 16 bits aún dominaban el mercado. Y fue ahí donde la mente de un joven Doug TenNapel, animador y dibujante con experiencia en proyectos independientes y colaboraciones dentro de la industria, buscaba la inspiración perfecta para crear algo distinto. TenNapel había trabajado como ilustrador y animador, desarrollando un estilo gráfico marcado por lo grotesco y lo caricaturesco. Su talento para personajes excéntricos y mundos surrealistas lo llevó a concebir un héroe casi improbable, un gusano común que, al encontrar un traje espacial, se transformaba en un guerrero intergaláctico. Esta idea, tan absurda como brillante, llamó la atención de David Perry y el equipo de Shine Entertainment, quienes vieron en ese boceto la oportunidad de construir un videojuego que rompiera con los moldes tradicionales. Así nació Earthworm Jim, un título que mezclaba acción frenética con sátira y humor absurdo, lanzado en Sega Genesis y Super Nintendo. El juego se convirtió en un fenómeno inmediato. Su jugabilidad pulida, sus escenarios surrealistas y su tono paródico lo distinguieron de otros juegos de plataformas de la época. Jim no era un héroe convencional, era un gusano dentro de un traje robótico, enfrentando villanos grotescos como Psy-Crow, Evil the Cat o el malvado Profesor Monkey for the Head. El absurdo era su sello y el público lo abrazó con entusiasmo. El videojuego tuvo tal éxito que en 1995 llegaría la secuela Earthworm Jim 2, que expandió las mecánicas y el humor, consolidando al personaje como un ícono noventero. En paralelo, la franquicia se expandió a otros medios, como cómics, figuras de acción producidas por Playmate Toys. This is the story of Earthworm Jim video game. In outer space, a sweet evil cyborg lost a Queen cyberspace suit. Well, it smooshes. Right in that slimy Earthworm Jim, and blammo, he becomes a superpowered hero. He takes out that precious dog. Then that stupid worm goes onto the planet Earth. He even tries mucus spongy jumping. And if that doesn't stop him, maybe the battle with Queen festering sweaty slug for a butt will. Earthworm Jim from Playmates. Eat dirt, Psy-Crow! Fish! It's Earthworm Jim blasting his archenemy Psy-Crow. Uh-oh, when Peter Puppy gets mad, he turns into... But first, a word about
bouncing puppies, falling grandmas, hungry heads, and some really weird stuff, too. It's like the worm says, Ruby! Earthworm Jim 2 video game! Back to Peter Puppy. I'm out of here. His rage has transformed him into monstrous Peter Puppy, uncontrollably smashing the nearest thing, which happens to be Psycho. Earthworm Jim figures and video. Y, sobre todo, la serie animada transmitida entre 1995 y 1996. La caricatura contó con un total de 23 episodios repartidos en 2 temporadas y producida por Universal Cartoon Studios y Fletch Tech. Doug Lanlade fue el desarrollador principal y la voz de Jim estuvo a cargo del mítico Dan Castellaneta, conocido mundialmente por interpretar a Homero Simpson. El elenco incluía a Jeff Bennett, Jim Cummings, Cat Souse, Charlie Alder y otros veteranos del doblaje noventero. La serie mantenía el humor absurdo del videojuego, con rupturas de la cuarta pared y finales recurrentes donde el personaje era aplastado por una vaca. Homenaje directo al videojuego. La recepción fue positiva. Obtuvo una calificación promedio de 7.3 en IMDb, con episodios destacados que alcanzaban puntuaciones de entre 8.5 y 8.7. Aunque la serie nunca alcanzó la popularidad de otras caricaturas basadas en videojuegos como Pokémon, sí logró consolidar a Jim como parte de la cultura popular televisiva. Lo más importante es que esta serie permitió que el personaje trascendiera el público gamer y llegara a niños que nunca habían jugado el videojuego, ya sea en Sega Genesis o en Super Nintendo. Las figuras de acción de Playmates complementaron el círculo comercial, convirtiendo a Jim en un producto transmedia: videojuego, caricatura, juguetes y cómics, todo en menos de 2 años. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar, y como muchos héroes de los 90, Jim no pudo sobrevivir al salto tecnológico. El paso a las consolas de 32 y 64 bits fue un desafío que la franquicia no logró superar. En 1999 se lanzaron los juegos Earthworm Jim 3D y Menace to Galaxy, ambos recibidos con críticas negativas. Earthworm Jim 3D, desarrollado por Viz Interactive y publicado por Interplay, salió para Nintendo 64 y PC. Su desarrollo estuvo marcado por problemas, niveles anunciados que nunca se incluyeron, cambios de dirección y un lanzamiento tardío cuando la serie animada ya había terminado. El resultado fue el de un juego mediocre. ING le dio un 7.3 sobre 10, pero la mayoría de las reseñas lo calificaron como decepcionante, con controles imprecisos y un humor que ya no conectaba con el público. Las ventas fueron un desastre, apenas de 0.12 millones de copias en todo el mundo, con un total de 100.000 unidades vendidas en Japón y 20.000 unidades vendidas solo en Norteamérica. Y esto contrastaba brutalmente con el éxito de los 2 primeros juegos, que habían vendido millones de copias en Genesis y Super Nintendo. El juego de Menace to Galaxy, lanzado para Game Boy Color, fue igualmente criticado por su jugabilidad genérica y falta de carisma. La franquicia perdió relevancia frente a nuevas sagas como Crash Bandicoot, Spyro o Pokémon. Los intentos de resurrección fueron esporádicos y poco exitosos. En el año 2010 aparecieron Earthworm Jim HD, un remake del clásico original hecho para Xbox Live Arcade y PlayStation Network. Aunque recibió cierta atención nostálgica, no logró revitalizar la franquicia. Pero hubo proyectos fallidos que nunca se concretaron, como Earthworm Jim PSP, producido entre el año 2006 y el año 2007 y anunciado en el E3 del 2006 por Atari, con el regreso de Tim Napel y David Perry. El juego tenía un 80% completado, con 8 niveles planeados y nuevas mecánicas, pero
fue cancelado en el 2007 por problemas financieros de Atari. Después se anunció Earthworm Jim del 2003, el cual era un reboot, un proyecto de Interplay para PlayStation 2 y Xbox que nunca pasó de la etapa conceptual. El juego planeaba tener niveles surrealistas como un coliseo de queso con un jefe llamado Gorgonzola. Pero este proyecto nuevamente fue cancelado por falta de recursos y la mala recepción de Earthworm Jim 3D. El otro proyecto fue Earthworm Jim 4, anunciado en 2008, pero nunca se concretó. En el 2023 se confirmó su cancelación definitiva. La caída de Jim es también la historia de cómo la cultura popular puede olvidar sus íconos. Lo que en 1994 fue todo un fenómeno capaz de competir con Mario y Sonic, hoy, en 2026, es apenas un recuerdo digital. Sus juegos originales sobreviven en colecciones retro y emuladores. Su serie animada circula en fragmentos por internet y sus figuras de acción se han convertido en pieza de colección para nostálgicos. Pero, como franquicia viva, Earthworm Jim yace en el total olvido. El legado, sin embargo, no es menor. Jim representó la irreverencia noventera, el humor absurdo que se atrevía a burlarse de los clichés del héroe. Fue lo que llamamos un producto de su época, un reflejo de la creatividad desbordada de una industria que aún experimentaba con formas y estilos. Su estética grotesca y su tono paródico influyeron en otros proyectos posteriores, y su recuerdo sigue siendo evocado cada vez que se habla de los héroes improbables de los videojuegos. Hoy, en 2026, Earthworm Jim es más un símbolo de nostalgia que una franquicia activa. Su historia es la de un ascenso meteórico y una caída abrupta. Un héroe que nació del absurdo y que terminó atrapado en el olvido digital, del ícono noventero al recuerdo fosilizado. Jim permanece como un testimonio de una era en la que los videojuegos podían ser tan extraños como brillantes, y en la que un gusano con un traje espacial podía convertirse, aunque fuera por un instante, en el héroe de toda una generación. Y hasta aquí nuestro especial de Earthworm Jim, un personaje que merece ser recordado como una de las estrellas más brillantes de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes unirte como miembro del canal y así ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima. Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Nel MX, Pepe Carrillo, El Señor Frío, Daniel Gustavo Pajes, Queller, Marlene Senil, Bob Doc, Osvaldo Senil, Eric Pérez García, Dracomics 1979, Erika Román Rivera, Leon Alfaro, Misael Domínguez, Era Yans, Salvador Fernández Díaz, Esteban Rendón Albarrán, Leon Alfaro, Shinobu Sensui, Walter Domínguez, Joe Jarry, E. Cruz, Jorge Gutiérrez, Susurro, Ricardo Peri, MX Wolver, Jenny Lane, Wolf S, Yacor Vendalas, por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un super gracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte.